Amén, gloria al Señor. Damos gracias al Señor un domingo más de poder juntarnos, aún a pesar de los inconvenientes, poder estar reunidos juntos a través de estos medios, como lo estamos haciendo a través de WhatsApp, de online, YouTube o los medios que fueren, pero gracias Señor porque lo podemos hacer y el Señor siempre, como cada día, para cada día Él tiene una palabra para cada uno de nosotros, en especial en este día para su pueblo. Así que damos gracias al Señor y vamos a comenzar como cada domingo orando y dándole gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más podemos juntarnos a través de tu Espíritu, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor, porque tú has dicho que donde están 2 o 3 reunidos, en tu nombre allí estás tú, Señor, y lo creemos, Dios. Por eso declaramos, Señor, una mañana de gloria, de victoria, de poder, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos, háblanos a través de tu palabra y aún me entrego yo, Señor, para poder, Señor, transmitir y compartir el pensamiento que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toca cada corazón, disipa, Señor, toda carga, todo peso, toda aflicción, Señor. Trae libertad a la mente, al corazón, Señor. Y glorifícate en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a compartir una alabanza al Señor. Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios de milagros. Y ese es nuestro Dios. Es tu Dios y es mi Dios. Y a Él le vamos a alabar en esta mañana. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a confesar que Él es Dios grande, majestuoso y poderoso, y Él es el Rey de nuestros corazones. Aleluya. Majestuoso, poderoso, digno del honor. Proclamemos su grandeza.
Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, amén, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. Amén. Y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que quiero compartirla. Y como cada domingo que nos juntamos, cada vez que me toca compartir una palabra, el Señor pone, y he acostumbrado a ponerle en cierto título, podríamos llamarle, ¿no? Y en este caso, recibiendo la recompensa. Amén. La recompensa es cuando uno anhela, insiste con buscar algo y Dios las concede. Amén. Pero vamos a ir directamente a la palabra del Señor, allí en el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 22 en adelante, dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Realmente, qué bueno, qué importante, ¿no? La palabra del Señor siempre a través de experiencias, en ese caso Jesús, humanamente, de carne y hueso, como decimos, vivió en esta tierra, guiando a sus discípulos, enseñándoles las cosas, y una experiencia más, pero más que una experiencia, un milagro. Y demostrando lo que es el Señor para cuando lo necesitamos. Amén. Dice el verso 23, cuando Jesús los manda, verso 22 primero y luego el 23, le da la orden a sus discípulos: vayan, adelántense, yo después los alcanzo. Jesús siempre tenía esa costumbre: una vez despedida la multitud, él iba a orar. Tomaba ese tiempo que nos dejó como una gran enseñanza, hermanos. En este tiempo tenemos que aprender a no dejar de orar. Todo lo contrario, disfrutar del momento que esta situación nos está impidiendo congregarnos, que esta situación nos está impidiendo hasta salir. Entonces tenemos la oportunidad de tomar un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, media hora, encomiéndese en las manos del Señor. Y diga: Señor, aquí estoy,
te doy gracias por esto, por aquello. Señor, necesito esto, necesito aquello. Señor, haz un milagro. Amén. Y Jesús, como tenía yo creo la costumbre, no solamente a buscar nueva fuerza, necesitaba renovar la fuerza, necesitaba renovar su ánimo, porque era tal cual nosotros. Pero él dice ahí en Filipenses, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que por el contrario, él nos dejó esa gran enseñanza de que tenemos que orar, no dejar de orar. Entonces él tomó un tiempo antes de reencontrarse con sus discípulos. Se fue al monte, luego despedía a la multitud, solo orando al Señor, orando al Padre para que el Señor le siga fortaleciendo. Yo creo que le daba gracias por los milagros que habían acontecido en ese día, darle de comer a la multitud, tanta gente, los milagros que él podía ir haciendo, pero siempre dándole gracias al Señor por lo que él hacía, o respaldando aún la palabra y demostrando el poder que Dios tenía y demostraba a través de su Hijo, como él lo demuestra a través de cada uno de nosotros. Amén. Así que, y luego de eso, vemos que Jesús, bueno, ya se encomienda o se dispone a reencontrarse con sus discípulos, porque él sabía, él hoy por hoy, usted hermano tal vez se preocupa que no tiene que comer, que no tiene que vestir tal vez, que no tiene trabajo, que le pasa esto, que le pasa lo otro. Jesús lo sabe, Dios lo sabe, él sabe todas las cosas, sabe aún lo que nos va a pasar el día de mañana. Pero gloria a Dios que él, como sabe las cosas, dice que a los discípulos ya, mientras él estaba orando, ya había venido la noche. La barca, dice verso 24, ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban ya en medio de una tormenta. Hoy vivimos ¿cuántas cosas? Hoy vivimos momentos difíciles y como hijo de Dios no es nuevo que nosotros nos podamos topar con diferentes tipos de tormentas. Yo escribí así más o menos lo que recordé en el momento. Muchas veces tenemos esas pequeñas tormentas o días grises, como le podemos decir, una pequeña garuga que no nos afecta tanto, pero cuando uno dice, oh, qué lindo que podría haber salido el sol porque tengo un día franco, y nos toca una garuga y tenemos que estar encerrados. Digo lo que nos pasaba una vida normal. Hoy, lamentablemente, vivimos otro tiempo, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Después tenemos otras tormentas, que son un poco de lluvia, un poco más fuerte, con algunos vientos. Pero de repente tenemos tormentas mucho más agresivas, como en otros sectores del planeta, especialmente por el lado de Estados Unidos, en los lugares donde hay muchos huracanes, en Europa o en el lado de Japón, o en esos lugares, esos tipos de tsunami. Todo eso provoca aflicción al pueblo o a la gente, a la humanidad. Y nosotros vivimos tal cual, hermanos. Vivimos con esos tipos de tormentas. Y lo peor de todo, como siempre digo, me ha pasado que por ahí vivimos tormentas difíciles, tormentas literalmente lloviendo, ráfagas de vientos altas, y se cortó la luz. Y cuando hay criaturas, sobre todo cuando hay niños en la casa, qué desesperación, el miedo entra a transmitir el miedo, el temor. Por allí andan los dueños de lo ajeno, entonces tenemos que estar alerta. Y acá los discípulos estaban pasando algo muy similar. Los atacó una tormenta con viento y yo, gracias a Dios, que nunca llegué al mar, ¿no? Habiendo trabajado en un lugar donde era habitual que barcos salieran al mar, pero a mí, gracias al Señor, he tenido trabajo de estar sobre la tierra, ¿no? No sé qué sería de mí si estuviera viviendo o tener un trabajo donde, como estos hombres que eran expertos en la pesca, pescadores con experiencia como un Pedro, estaban todos ahí aferrados a esa barca, ¿no? Pero, y en medio de la noche, como decía, a nosotros nos pasa, hermano, tenemos esas tormentas fuertes
pero el Señor siempre está cerca, Él no está exento, Él no está fuera de la situación, sino que Él sabe todas las cosas, amén. Así que damos gracias al Señor porque a Él lo tenemos, y sobre todo estamos con ese tipo de tormenta. Pero qué lindo, como digo, siempre que en medio de esta tormenta lo tengamos a Él, siempre a Él. Su presencia nos anima, su poder nos fortalece, en su presencia nos vemos confiados, estamos siempre confiados en su presencia, y nos anima a andar mirándolo solamente a Él. Y acá donde viene el tema, particularmente hablando de este hombre que siempre lo tomamos en cuenta como aquel que enfrenta toda la situación y no le importa pase lo que pase. Y qué bueno que a veces podamos ser de esa forma, de ese tipo de semblante o de ese temperamento, tener esa actitud de jugarse, de creer ciegamente. La palabra de Dios dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es un poquito todo encerrando el tema de esta palabra, es eso, de buscar al Señor siempre, de confiar en Él siempre. Amén. Y dice más adelante, vemos todo el acontecimiento, Pedro se baja, le dice, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Entonces Jesús le dice, ven, Pedro, y él andaba sobre las aguas, dice. Este punto vemos un Pedro confiado, y así tendríamos que ser nosotros también, hermanos, confiados, siempre confiando. Como Pedro, vemos, pudo caminar sobre las aguas, mirando siempre a Jesús. Mirando siempre a Jesús. Caminemos nosotros de esa misma forma, mirando siempre a Jesús. No desviemos la vista, hermano. Hoy nos pasa lo que nos pasa porque ignoramos la palabra, porque hemos dejado tal vez de orar, hemos dejado de tener esa relación con Dios. Días atrás hablaba con alguien, muchas cosas que ignoramos, y yo le digo personalmente, no crea que conozco la palabra de Dios de punta a punta, hay cosas que todavía no las conozco. Estoy tratando de hacer una lectura más exhaustiva en la palabra del Señor para conocer realmente, y aún gracias al Señor por esta serie que estamos viendo. Algunos están viendo Jesús, yo voy adelantando con otras cosas, dieron la de José, dieron la de Moisés y los 10 mandamientos. Y gloria a Dios porque eso nos abre un poquito más el panorama, ¿no? No deja de ser una novela, pero qué bueno que podemos captar y rescatar cosas importantes a través de esa serie, donde uno alimentamos un poquito más y nos damos cuenta de la realidad de lo que fueron algunos momentos difíciles para el pueblo de Dios. Amén. Y decía, entonces no sacar la mirada de Jesús. Que podamos mirar siempre al Señor, en medio de toda situación. Y en esto vemos que Pedro, el poder de Dios sustenta, lo sustenta, el poder de Dios demostrado a través de Jesús, cuando lo hace venir a Pedro, vemos el poder de Dios realmente actuando a través de Jesús. Y en Pedro también por la fe que él le puso. Pero de repente se encontró, no sé cómo la situación, yo creo que en algún momento le salpicó un poco de agua a pesar del viento y todo lo demás, y lo habrá mojado un poco más, le había dado un buen chapuzón ahí, y lo hizo reaccionar y decir, estoy caminando sobre las aguas, y quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitamos la mirada de Jesús, vemos la realidad de nuestra situación. Vemos los momentos difíciles que estamos viviendo. Vemos que nos falta el alimento. Vemos que tenemos algún dolor, sentimos los dolores que no sentíamos, porque estamos mirando fuera, estamos desenfocados
de la meta que tenemos que tener siempre nuestra mirada en Jesús. Así que este Pedro empezó a hundirse literalmente porque sacó la mirada de Jesús. Y a veces somos así nosotros, hermanos, también nos toca que empezamos a hundirnos, empezamos a quejarnos. Yo por aquí anoté, empezamos con la quejabanza. Me quejo de esto, me quejo del otro, y Dios dónde está, y Dios por qué, y Dios. ¿No será que nosotros estamos desenfocados o hemos quitado la mirada del Señor para que nos esté pasando y hemos salido de la protección, como dice el Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios Omnipotente? Ahí encontramos la seguridad en todas las áreas, hermanos. Amén. La mirada, no sacar la mirada, porque mientras mantenemos la mirada en Jesús vamos a mantenernos en victoria. Sacamos la mirada de Jesús y empezamos a ver la derrota, empezamos a tener las quejabanzas, como decía, y así tantas cosas que nos pueden acontecer. Vemos un poquito más adelante, para ir terminando, avanzando, ya en las últimas partes, dice, al momento, verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Decía hace un momento, gloria a Dios, que nunca Jesús, nunca el Señor llega tarde. Él siempre está escuchando el clamor, porque Pedro anterior a eso dice, Señor, sálvame. Cuando él empezó a hundirse, pidió, clamó, Señor, sálvame. Y allí Jesús extiende su mano y lo toma y lo levanta. Y un poquito una pequeña llamada de atención. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero bueno, y allí donde viene todo esto que le aconteció. Él escucha el clamor, pero enseguida él extiende su mano de poder y nos saca a victoria. Amén. Y como decía uno de los últimos versos, verso 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Y esto es lo lindo, ¿no? Cuando Jesús toma control de la situación, nunca deja de tener el control, pero en la situación que nosotros le permitimos, porque esa es la otra cuestión, Él está, ahora nosotros le dejamos que Él tome el control de nuestra situación. Señor, ayúdanos, que Él tome la situación, que Él suba a nuestra barca, que Él tome control de nuestra vida, que Él tome control de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro entorno, como le pasó aquí a los discípulos. Libró a Jesús, lo levantó, a Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento, no llovió más, hubo paz, hubo bonanza, como dice en otra parte, por allí otro caso. Hubo bonanza, hubo tranquilidad. Aleluya. Y allí viene la paz, que vino a todos los discípulos y alrededor. Pues Jesús tiene control de todo. Deja que Él gobierne tu vida, hermano, hermana. Deja que Él gobierne. Mi pregunta es, ¿cuál es tu tormenta que hoy estás pasando? ¿Cuál es tu tormenta que hoy te está preocupando? ¿Cuál es tu tormenta que estás padeciendo? Yo anoté una frase por aquí, primeramente dice, Él está extendiendo su mano y te dice, ten ánimo, no temáis. Ten ánimo, porque Él tiene su brazo extendido, su mano extendida, su mano presta para ayudarnos. Pero anoté una frase, si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Y como mencioné en un momento en Hebreo 11:6, parafraseando un poquito la palabra, el que va a Dios debe creer, y el que cree en Dios irá a Él. Amén. Que este sea el tiempo, hermanos, hermanas, de poder disfrutar de la presencia del Señor, de poder disfrutar de la comunión con el Señor, para que Él nos ayude en los tiempos difíciles. Amén. Vamos a hacer una oración
Ponga en su corazón, en su mano, en su corazón, si le está pasando algo, si tiene algún pedido de oración, si tiene alguna tormenta que está pasando. Si no tiene nada, levante su mano, agradézcale a Dios. O si hay alguna dolencia en su físico, ponga su mano en ese lugar donde le está afectando, que está siendo atormentada en nuestras palabras. Amén. Y vamos a orar. Y créale, hermano, hermana. Tenga fe. Así como Jesús le reprendió a Pedro, no le estoy reprendiendo a usted, pero tenga fe. Tenga fe que el Señor está extendiendo su mano para levantarle. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy en este momento por la oportunidad de compartir este pensamiento que tú pusiste en mi corazón. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón. Que este momento, Señor, a través de tu Espíritu esté obrando, Señor, aumentando la fe en cada uno de mis hermanos. Si hubiera alguno que está pasando alguna tormenta, Señor, no importa la índole de esa tormenta, la fuerza de esa tormenta, que esté afectando a su vida, que esté afectando a su salud, que esté afectando a su familia, a su entorno. Señor, yo te ruego, trae paz en este momento. Bendícele, Señor. Obra, haz el milagro, Señor, que tú quieres hacer. Señor, toque ese corazón, que pueda creer, Señor, ciegamente, como lo hizo Pedro bajándose de esa barca, creyéndote a ti, Señor. Que este sea el momento también, que tu pueblo te crea ciegamente, Señor, que se rinda delante de ti, para que tú le bendigas, para que tú le saques esa victoria y para que tú lo levantes y tu nombre sea glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Aún, Señor, añado a estas oraciones, Dios, que salves esta Argentina, que salves, líbranos de esta tormenta que estamos viviendo, Dios. Líbranos, Señor, aleluya. Así como Pedro clamó, Señor, por esa salvación, Señor, hundiéndose. Vemos una nación tal vez que está allí, tal vez media como hundiéndose, que no hay control, que no saben qué hacer. Señor, tú eres el único que nos puede dar esa mano, Señor, y salvar esta nación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu sierva, bendice a cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz.